lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán, dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús, a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. Y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres, pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando al del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Amén. Vamos a orar. Señor, rogamos que nos ilumine, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, Señor, para poder contemplar las maravillas, Señor, de tu palabra, tu obra en la cruz.
que a través de ellos, Señor, seamos transformados y nuestra vida se dirija hacia ti para glorificarte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuenta la historia de una mujer que se llamó Florence Chadwick. Y Florence Chadwick intentó nadar desde cierto punto de Estados Unidos hasta la costa de California, y esto eran más o menos 42 kilómetros. Y ella quería hacer todo esto en un solo nado, de un solo jalón. Entonces dice que el día que ella programó para hacer esto, resultó que se levanta por la mañana y ¿qué crees? El día está completamente lleno de niebla. Ella dice, bueno, ya todo está preparado y yo sé que esto lo puedo hacer porque ya he nadado esta distancia diferentes veces, o sea, sé que puedo lograrlo. Y entonces junto con su entrenador que la acompañó en un bote, se avienta al agua y comienza a nadar. Entonces, imagínate, estás nadando en medio de la niebla, ¿qué puedes ver? Nada. Y Florence nada durante 15 horas sin parar. 15 horas sin parar, ella está nadando. Pero llega un momento en que ella dice, ya no puedo. O sea, ya nadé demasiado y no llego. ¿Cuánto más va a durar esto? Y su entrenador que estaba a un lado le seguía gritando, sigue, falta solo un poco, sigue, le falta solo tantito. Pero ella cada vez que alzaba la cabeza, lo único que veía era niebla. Y en su mente, entonces la única idea era, ¿cuánto más va a durar esto? ¿Cuánto más voy a tener que nadar? Y decide entonces que mejor, ahí muere. Mejor nos rendimos, esto ya fue demasiado, nunca voy a llegar. Y entonces su entrenador accede y la saca del agua, la sube al bote. Y resulta que le faltaba tan solo 1,5 kilómetros para llegar a la costa. Era imposible verla, pero estaba a tan solo 1 kilómetro. Imagínate, ya había nadado 41 kilómetros. Le faltaba nada. Entonces, ella lo vuelve a intentar un tiempo después y le preguntan, bueno, ¿y por qué crees que esta vez sí lo vas a lograr? Y su respuesta es muy sencilla. Ella dice, bueno, es que hoy está soleado. Hoy sí puedo ver la costa. Hoy sí voy a saber qué tanto me falta con tan solo levantar mi mirada. La historia de la resurrección de Cristo, la historia de su muerte y su resurrección, es algo similar para ti y para mí. Porque sabes que muchas veces hablamos, y nos gusta este pasaje de Pablo, ¿no? Esta leve aflicción pasajera, esta leve tribulación pasajera, no es nada comparado con el eterno peso de gloria. Pero luego preguntamos, ¿cuánto es temporal y pasajero? Ya tengo 15 horas nadando, o ya tengo 30 años viviendo aquí, o ya tengo 40, o ya tengo 20, o los que tengas, y esto no se acaba. ¿Cuánto me falta para llegar? ¿Cuánto va a tardar? Y bueno, igual que Florence, tú y yo muchas veces perdemos de vista la maravilla de aquello que Dios ha hecho en Cristo y la meta que está puesta delante de nosotros. Entonces el día de hoy yo quiero que tú y yo nos introduzcamos otra vez en la historia, porque ya no la sabemos y entonces en nuestra mente es, sí, Cristo va a la cruz, sufre mucho, ya. No, pero de nuevo métete en la historia, reenfoca tu mirada de manera que la meta esté presente frente a ti. Y no quiero darte nada que hacer el día de hoy, solo quiero darte esperanza. Solo quiero darte esperanza, porque eso es lo que la muerte de Cristo hace para ti y para mí. Eso es lo que la resurrección de Cristo hace para ti y para mí. Y entonces quiero que vayamos a través de este pasaje de Lucas, que no vamos a poder desmenuzar por completo, porque hay muchísimo que escarbar aquí. Pero quisiera que pensáramos en 3 ideas que están aquí: muerte, confusión y promesa. Muerte, confusión y promesa. Y vamos a comenzar por lo que generalmente es lo último: muerte. Cuando tú y yo entramos a la narrativa de Lucas, nuestra narrativa comienza con Jesús siendo incapaz de cargar la cruz. Lucas no nos dice por qué. Lucas simplemente nos dice, iba por ahí un hombre llamado Simón,
que tuvieron que ponerle la cruz encima porque Jesús no la podía llevar. Mateo nos dice que para este punto Jesús ya había sido azotado, escupido, golpeado. Se habían burlado de él. Es evidente que su estado físico no es el de un hombre que puede cargar la cruz desde el punto A hasta el punto B. Y alguien más tiene que venir y ayudarle. Y entonces, de entre toda la multitud, seleccionan a este Simón. Y Simón carga la cruz. Pero el sufrimiento de Jesús no es solo físico, sino que también a través de toda la narrativa, tú y yo vemos cómo el pueblo, los gobernadores, los soldados, están o mirando o burlándose de Cristo. Nadie hace nada para detener esto. Incluso sus discípulos, no sé si lo notaste, están viendo desde lejos. No están ahí, ni siquiera hay apoyo moral, pues. Lo más que hay es mujeres que caminan tras él golpeándose el pecho en un sentido de decir, esto es horrible. Pero ni siquiera nos indica que realmente fueran discípulos de Cristo. Ni siquiera nos dicen que estas mujeres creían en Cristo, que estaban realmente dolidas por Cristo. Simplemente es cuando tú ves algo feo en la calle y dices, ay, qué feo está eso, y sientes así que se te apachurra, ¿no? Pero sigues manejando y listo. Sí, ya, o sea, estuvo feo cuando lo vi, pero ya que ya no lo veo, ya no está feo. Ese es el máximo apoyo moral que Jesús tiene aquí. Y a través de toda esta narrativa hay una idea que se repite. Soldados, gobernantes y el letrero, junto con el ladrón condenado, repiten la misma idea. Si tú eres el Cristo, sálvate. O sea, si de verdad eres el rey, porque Cristo significa ungido, que quería decir rey. Si tú de verdad eres el rey, que tanto dijiste que eras durante 3 años, sálvate. Y ya que te está salvando, pues de una vez, sálvame. Si de verdad eres quien dices ser, hazlo. Pero es bien interesante que Lucas no se enfoca ni en el sufrimiento ni en la humillación. Ambas cosas están ahí. La tortura está ahí, pero Lucas no nos dice nada. Sí, para estas fechas siempre abundan los posts en Facebook y en cualquier red social de la crucifixión, la muerte más terrible del mundo, y luego te empiezan a explicar todo lo que pasaba con la crucifixión. Y es interesante saberlo, pero a los evangelistas no les interesa eso. Lucas en realidad no hace ni poquito énfasis en eso. Lucas hace énfasis en algo todavía más maravilloso, porque a través de toda la tortura, el sufrimiento, la humillación, lo que brilla es la bondad de Jesús. En medio de todo esto, Jesús es presentado como un rey lleno de bondad y misericordia. Mientras es crucificado junto a 2 malhechores, los soldados lo menosprecian desnudándolo y luego repartiéndose las ropas. Sí, a ver a quién le va a tocar el camisón, a ver a quién le va a tocar el cinto. Mientras todo eso está pasando, ¿qué dice Jesús? Padre, perdónalos. Mientras las mujeres van tras de él llorando, Jesús voltea y les dice, no llores por mí. Lamentate por ti. Hay un juicio que se avecina para ti. El problema grande no lo tengo yo, lo tienes tú. Llora por ti. Y entonces, en medio de todo esto, Jesús no tiene ni una pizca de resentimiento. No hay sed de venganza. Lo único que encontramos en medio de la humillación de Jesús es compasión. Lo único que encontramos es compasión. Y es importante que tú y yo entendamos que cuando hablamos de la humillación de Jesús, no estamos hablando solo de este pedacito final de su vida, sino que cuando hablamos de la humillación de Jesús, estamos hablando de toda su vida, desde el momento que nace hasta el momento que muere. En Filipenses 2, versículo 5, Pablo dice esto: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humillación de Jesús inicia en el momento en que Jesús se encarna. Me asombra cuando leemos las narrativas, sobre todo, platico mucho con Francis de la escena en Juan 4, si no me equivoco, donde Jesús tiene hambre. No sé si lo recuerdas, que van al territorio de los samaritanos y Jesús tiene hambre y los discípulos se van y van a conseguir un lonche. Y mientras los discípulos van a conseguir un lonche, una mujer se acerca y Jesús le dice, tengo sed. Y luego lees toda la narrativa y al final de toda la narrativa Jesús ni come un lonche
ni toma agua. Aquí tienes al Rey de todo el universo, con hambre y sed, que no satisface. Él no se detiene a comer, Él no dice, tengo tanta hambre que no puedo predicar. No estoy pensando claro. Tengo tanta sed que no tengo tiempo de preocuparme por ti. Primero, no. Aquí tienes al Rey de toda la tierra, con hambre y sed, salvando a otros. Salvando a otros. Y entonces una y otra vez tú y yo vemos esto en Cristo. Y es muy importante que cuando llegamos a esta narrativa de la muerte de Cristo, tú y yo entendamos lo que Él está haciendo aquí. ¿Por qué Cristo muere de esta forma? ¿Por qué Cristo es humillado, escupido, golpeado? ¿Por qué no se salva Él mismo? ¿Podía salvarse? Claro, podía salvarse, pero no lo hace. Y al final de todo leímos en Lucas cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, ya es hora de morir. Y entonces muere. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que tu pecado y mi pecado merecen. Humillación, dolor, burlas, menosprecio. Eso es lo que tu pecado y mi pecado merecen. Eso que Jesús vivió es lo que tú y yo deberíamos de vivir eternamente. Un autor dice, lo que tú y yo tenemos en la cruz es una eternidad de sufrimiento y condena, compactado en 100 horas. Eso es lo que tenemos en esta narrativa, una eternidad de todo lo que tú y yo debemos compactado. Por eso Jesús sufre de esta forma. Y entonces cantábamos ahorita, ¿no? Glorioso intercambio, ¿cómo puede ser? ¿Qué le damos tú y yo a Cristo? Nuestro pecado, toda nuestra suciedad. ¿Qué nos da Él a cambio? Su justicia, su vida perfecta de obediencia. Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y luego de nuevo dice en Corintios, al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nota el absoluto. No que cayó la maldición sobre Él, sino que lo hizo maldición. No que llevó pecado, sino que lo hizo pecado. ¿Sí? Es decir, todo cayó sobre Cristo. Todo. Todo tu pecado, toda la maldición que tú y yo merecemos, todo recayó sobre Él. Y a cambio, te da libertad y te da justicia. Ahora, aquí, el cristianismo se distingue de todas las otras religiones. Porque el cristianismo es la única religión que tiene como su evento central la humillación de su Dios. Este es el evento central. Esto es aquello que le da forma a todo lo demás que tú y yo vivimos. Si tú y yo no entendemos esto, si tú y yo no alcanzamos a comprender todo lo terrorífico, todo lo horrendo de nuestro pecado que llevó a Cristo hasta ahí, nuestra vida entonces no va a tener sentido. Vamos a reducir al cristianismo a cualquier otra religión. Todas las demás religiones comienzan con haz esto y entonces eres salvo. Pórtate así y entonces vas a ser salvo. Haz tan y entonces vas a ser salvo. Pero el cristianismo no comienza así. El cristianismo dice, aquí está el Dios soberano, todopoderoso, siendo humillado hasta la muerte. ¿Por qué? Por ti. Por ti y por mí. Y entonces lo primero que yo quisiera que tú y yo entendiéramos es esto. La muerte de Cristo, con todo su dolor y su humillación, es lo que tú y yo merecemos. Es lo que tú y yo merecemos. Ahora, una aplicación directa aquí para ti y para mí. ¿Alguna vez, levanta la mano, quién de aquí se ha ofendido con alguna otra persona? ¿Quién se ha ofendido? Yo me he ofendido. ¿Sabes por qué nos ofendemos? Porque creemos que lo que la persona nos está dando, nos está haciendo, o no nos está dando, o no nos está haciendo, es injusto. Me volteaste la cara y yo no me merezco eso. Y tienes razón, no te mereces eso, te mereces esto. Si no te mereces eso, te mereces esto. Y si esto es lo que te mereces y la persona te está dando eso, ¿puedes soportar eso? Si Cristo en medio de todo esto extiende compasión, ¿será posible que tú y yo, cuando alguien nos voltea la cara o no nos saluda o no nos trata como nosotros quisiéramos,
pudiéramos extender compasión? ¿Será tal vez posible? Bueno, la respuesta debería ser que sí, pero no simplemente por un mero ejemplo, sino que aquí hay algo más. Y me gustaría entonces que pasáramos a la segunda parte. Dijimos muerte, confusión. Me encanta cómo Lucas pasa el sábado como nada. ¿Te fijaste cuánto tiempo le dedica Lucas al sábado? O sea, Cristo es crucificado el viernes y luego tienes el sábado. ¿Alguien se dio cuenta cuánto le dedica Lucas al sábado? Un versículo, una oración, una sola oración. Y el sábado descansaron conforme a la ley. Listo, domingo. Sí, en mi mente yo pensaba como viernes, sábado, domingo. Porque Lucas pasa el sábado como si no fuera nada. Pero métete en la historia. Imagínate lo que los discípulos estaban pensando y sintiendo durante el sábado. Imagínate simplemente haber visto todo esto de lejos. ¿Qué hubieras estado esperando? ¿Qué hubieras estado esperando que Cristo hiciera mientras está siendo llevado a la cruz y está siendo crucificado? Si yo hubiera sido uno de los discípulos, yo hubiera esperado que en el momento que la tierra se oscureció y que todo esto pasó, no sé, que Cristo de pronto se bajara de la cruz y que yo pudiera decir, tenía razón. Pero no pasa nada de eso. No pasa nada de eso. La tierra se oscurece. El sol falla, es la palabra que Lucas usa. Y Cristo simplemente muere. Muere. ¿Qué estarías pensando el sábado? Piensa en todo lo que los discípulos habían oído. Piensa en todo lo que los discípulos habían visto. Piensa en todo lo que habían experimentado. Antes de esto, Pedro le dice a Jesús, Jesús, no podemos irnos a ningún otro lado. ¿Sabes por qué? Porque en ningún otro lado hay palabras de vida. Solo en ti hay palabras de vida. Y de repente tienes aquí a la única fuente de palabras de vida y se acaba de morir. ¿Qué estarías pensando? ¿Qué estarías sintiendo? De la forma más cruel y humillante, Cristo ha sido matado, asesinado. Y de una manera que Dios había dicho que morir así indicaba maldición. Y ahí está tu Salvador, crucificado. Y Lucas simplemente dice en el versículo 56, cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Ahora yo te pregunto, ¿qué habrías hecho tú? Ponte en los zapatos de los discípulos, ponte en los zapatos de María, que los evangelios nos dicen que había sido una mujer que había sido atormentada toda su vida, y de pronto Cristo viene y la salva. Ya no es atormentada, ahora es una seguidora de Cristo, y de pronto Cristo se muere. Ponte en los zapatos de Marta y de la otra María, que Jesús les dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sin embargo Jesús ahora está muerto. ¿Tendrías tu mente para descansar? Llegaría el sábado y te levantarías en la mañana y dirías, bueno, pues la ley nos llama a descansar y pues yo voy a descansar. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí andaríamos como gallinas descabezadas. No sabríamos qué haríamos, pero descansar seguramente sería lo último que pasaría por nuestra mente. Y sin embargo, estas mujeres, ¿qué hacen? Descansan. Este sábado es parte de la historia de redención. Este sábado es un día de angustiosa decepción, de arrepentimiento, de fracaso. Todas las esperanzas de los discípulos fueron despiadadamente estrelladas contra las rocas. Habían esperado que Jesús redimiera a Israel, pero ahora el Redentor está muerto. Fue un día de miedo, porque el supuesto rey, el que iba a arreglar todo, ahora estaba muerto. Y las autoridades que habían coordinado para asesinarlo seguían vivas. Y seguían, de hecho, comploteando. El sábado es un día de ambigüedad. ¿Qué sigue? ¿Qué esperanza puede haber todavía? ¿Qué clase de impostor o de necio o de persona era el cadáver que ahora está en la tumba de José? Probablemente, con mucha seguridad, los discípulos todavía creían en Dios, de alguna u otra forma. Pero ¿qué significa creer en Dios aquí? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué significa decir, voy a poner mi fe en este Dios, si de pronto aquel que yo creí que era Dios está muerto? ¿Ahora para dónde voy? ¿Ahora qué hago? ¿A quién le pedirías consejo? De la banda de los 11,
como que ninguno era así muy, voy a decir, conocido, muy elevado. Sí, o sea, yo me imagino que tal vez Pedro andaba por ahí llorando todavía, todo el día. ¿A quién le hubieras pedido ayuda? ¿Qué hubieras orado? ¿Cómo hubieras orado? Si este hombre te había dicho cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, pero ahora se murió. ¿Será que orar así es lo correcto? ¿O cómo tengo que orar? ¿Qué oro? ¿Qué pido? ¿A dónde camino? El sábado es un día de silencio de Dios. En medio de toda la angustia, oscuridad e incertidumbre, no hay ni una sola palabra de Dios. No hay nada. Los discípulos simplemente navegan el sábado. Pero no quiere decir que estuvieran completamente perdidos. ¿Cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos porque las mujeres descansan. Esa es la pista que Lucas deja ahí. La pregunta es esta: ¿cómo puedes ver a aquel en quien habías puesto tu fe morir de esta manera? Y aún así levantarte al día siguiente y decir: voy a hacer lo que la ley manda. Voy a hacer aquello que yo sé que claramente la ley me dice que tengo que hacer. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, Lucas no nos deja a ciegas. Esta es justo la clase de vida que la obra de Cristo crea. No es una vida sin llanto, no es una vida sin dolor, no es una vida sin confusión, no es una vida que tiene todas las respuestas, porque evidentemente aquí en sábado nadie sabe nada. Pero sí es una vida que puede navegar el dolor, la pérdida, la confusión, porque posee algo infinitamente más valioso. Y Lucas nos deja verlo. Si regresamos a la escena de la cruz, mientras Jesús está siendo levantado, Lucas nos dice que Jesús es colocado entre dos malhechores. Y por las palabras que este ladrón usa, tú y yo sabemos que era judío. Seguramente era alguna clase de rebelde o de ladrón, pero es judío. Y entonces, en medio de ser levantado en la cruz, leemos esto en el versículo 40. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo, dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la primera vez que el ladrón se encuentra con Jesús. Y sin embargo, aunque aquí frente a él hay uno que no parece que pueda salvarse, en este momento Jesús no tiene la apariencia de un rey, de un salvador, de un Mesías. Sin embargo, el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde saca este ladrón que Jesús tiene un reino? Bueno, todavía más. ¿De dónde saca este ladrón que Jesús va a volver a venir con su reino? ¿Cómo es que de pronto el ladrón le cae? Porque aquí no hay nada. Todo el pueblo ha visto señales, milagros, pero el ladrón no está viendo más que un hombre morir ensangrentado y humillado. Pero de pronto dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, en español se pierde, pero esta palabra que dice acuérdate es una palabra que se usa para referirse a Dios. Cuando el pueblo le dice a Dios: recuerda tu pacto, recuerda tus promesas, recuerda tú. Entonces el ladrón no simplemente está diciendo: bueno, este es un rey poderoso. No está diciendo: aquí frente a mí tengo a Dios. Aquí frente a mí está el Salvador. Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. ¿Cómo llega esto? Bueno, gracias a Dios, también Lucas nos deja ver un poquito de esto. ¿Recuerdas lo que Jesús oró un poquitito antes? Jesús oró: Padre, perdónalos. ¿Qué hace Dios? Responde. De los dos malhechores, de pronto a uno le es iluminado. De pronto a uno se le cae el velo. De pronto uno puede ver lo que Pablo denomina la gloria del resplandor del evangelio de Cristo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Simplemente él está ahí y de pronto dice: este que está frente a mí no es cualquier persona. Este que está frente a mí puede de verdad salvarme. Y este ladrón nos muestra lo que la fe verdadera es. Fíjate bien cómo el ladrón, número uno, muestra temor de Dios, porque reprende al otro y le dice: ¿no tienes tú temor de Dios?
diciendo, cállate, o sea, estás hablando como alguien que es irreverente, que no entiende absolutamente nada. No tienes temor de Dios. Después reconoce su propia condición. Yo estoy aquí colgado justamente. Yo soy un pecador. Yo merezco esto que estoy viviendo. Después reconoce a Cristo como quien es. Reconoce a Jesús como Dios verdadero. Y después coloca toda su fe en Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así se ve la fe verdadera. Hemos leído Santiago este último mes y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí está el ladrón. ¿Qué obra está haciendo? Pues nada, tiene manos y pies amarrados. Y sin embargo, con su confesión ya te está mostrando su fe. Esa es toda la obra que él puede hacer. Se está muriendo, no puede hacer nada más. Pero es suficiente evidencia. Reconoce su propio pecado, reconoce a Jesús como Dios y coloca su fe en Él. Esta es fe genuina, fe que reconoce lo que merece y que corre a Cristo como el único Dios y Rey. Y nota por favor que el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el ladrón pudo haber dicho, bueno, ya me cayó el 20, este sí es Dios, que nos salve. Porque los demás están diciendo, si tú eres Dios, sálvanos. Pero el ladrón está diciendo, no. Este es Dios. Y si este es Dios, pues que nos salve, ¿no? O sea, estoy plenamente convencido de que eres Dios, sálvame. Pero no dice eso. El ladrón no está viendo al hoy. ¿A dónde está viendo? Está viendo la orilla, ¿no? La costa. Está viendo la meta. Acuérdate de mí cuando vuelvas. No pide salvación temporal, sino que espera algo más grande, más trascendental, mucho más duradero y valioso. Y no es el único en la narrativa que hace esto, porque más adelante nos encontramos con José de Arimatea. Lucas describe a José de Arimatea como varón bueno y justo que esperaba el reino de Dios. Y la historia pasa bien rápido, ¿no? Jesús muere y José va y pide el cuerpo. Pero hay un problema. José es parte de lo que se conoce como el Sanedrín. Es decir, José es un hombre de reputación, seguramente de mucha influencia para poder acercarse a Pilato como si nada. Y seguramente de mucho poder adquisitivo. Y en el momento en que él está dispuesto a acercarse a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, José está arriesgando todo. Su posición, su dinero, su reputación. Todo está siendo arriesgado. ¿Por qué? Jesús ya se murió. ¿Por qué arriesgarías todo por alguien que acaba de morir? Puede ser que cuando estuviera vivo tuviera sentido, ¿no? Tal vez tendría sentido que mientras él está vivo, José hubiera dicho, no hagan esto, o no hagan aquello, o yo soy seguidor de Jesús. Pero cuando ya se murió, ¿para qué? Bueno, Lucas nos dice, la única motivación de José es, esperaba el reino de los cielos. ¿Qué está viendo José? La meta. José tiene su mirada puesta en la costa. José dice, vale la pena arriesgarlo todo. Vale la pena perder mi reputación. Vale la pena perder mis posesiones si es que las voy a perder. Vale la pena perder todo lo que he pasado toda mi vida construyendo. Vale la pena porque tengo algo mucho más grande. Algo mucho más valioso, algo que es eterno. ¿Qué? El reino. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con las mujeres. Las mujeres son cuidadosas de honrar a Dios al guardar el sábado. Siguen las enseñanzas de Jesús, aun cuando Jesús ya no está. Aun cuando están sufriendo profundamente, las emociones no las controlan, de manera que se olviden de aquello que Jesús las llamó a hacer. Aun cuando Jesús está muerto, ellas dicen, aquí está el camino que Él ha pintado y yo quiero seguirlo. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Qué Dios va a hacer? No sé. ¿Por qué Jesús se murió? No sé. Pero sí sé cuál es el camino que ha sido marcado para mí. ¿Qué hago? Camino. Asombrosamente.
en el clímax del Evangelio inspirado por Dios, está inscrito un día de ambigüedad. Un día en el que nadie sabe nada y Dios no habla. ¿Alguna vez has tenido en tu vida un día de ambigüedad? Un día que puede ser 2, 3, una semana, un mes, un año. En el que parece que Dios está en silencio total y parece que nada tiene sentido. Bueno, en la historia de redención de Dios, esos días son parte de cómo esto se va desarrollando. Son parte de lo que Dios está obrando. ¿Y qué hacemos en el día de ambigüedad? ¿Qué hacemos en el día de confusión? ¿Qué hacemos cuando no sabemos lo que Dios está haciendo y parece que Dios no nos habla? Bueno, caminamos. No sé por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No sé por qué lo estás haciendo así. Pero sí sé que me has dado un camino. ¿Qué hago? Camino. O me arrastro si ya no tengo fuerza para caminar. Pero el punto es, sigo. Someto mis emociones a aquello que tú me has llamado a hacer y sigo. Recuerda que descansar no significaba aquí que no podías llorar. Así que probablemente cuando Lucas dice descansaron, pues descansaron con muchas lágrimas y mocos. Pero descansaron finalmente. Y entonces tú y yo tenemos que tener esto muy claro. Los días de ambigüedad son parte de cómo Dios obra. Son parte de cómo Dios va transformándonos. Y en medio de esos días, tú y yo somos llamados simplemente a caminar. Sigue con lo que es claro del Evangelio para ti. Sigue con lo que es claro de instrucción para ti. Si tú has sido llamado a ser papá, sigue siendo papá. Si has sido llamado a ser mamá, sigue siendo mamá. Si has sido llamado a ser hermano, hermana, hijo, miembro de la iglesia, estudiante, trabajador, bueno, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo para glorificar a Dios, aun cuando no entiendas por qué así. Y entonces dijimos que íbamos a ver muerte, confusión, promesa. La historia no termina en el día de ambigüedad. Dios interviene nuevamente. Y al día siguiente las mujeres vienen a buscar el cuerpo de Jesús en la tumba, pero Jesús ya no está ahí. Quiero hacer un punto aquí bien importante. Existen lo que se llaman los evangelios apócrifos. Es decir, historias que otras personas fueron escribiendo que narran ciertos de estos eventos. Y en algunos de los evangelios apócrifos nos cuentan lo que pasó con Jesús dentro de la tumba. Es decir, algunos de los evangelios apócrifos te platican cómo es que según Jesús fue resucitado y su cuerpo fue transformado. Pero ¿sabes por qué ninguno de los evangelios lo hace? No te corresponde a ti saber cómo Dios lo está haciendo. No me corresponde a mí. Si fuera para ti, para mí estaría ahí. Pero no está ahí porque no es para ti y para mí. Lo único que sucede es que las mujeres llegan y Jesús, ¿cómo le hizo Dios? ¿Cómo se levantó Jesús? ¿Quién lo sacó? ¿Quién le movió la piedra? ¿En qué momento su cuerpo cayó? ¿Quién sabe? Eso no es lo importante es Jesús ya no está muerto. ¿Cómo Dios lo hizo? No tengo ni la menor idea. El punto es que lo hizo. Y Lucas narra esto, estando ellas aterrorizadas e inclinado su rostro a la tierra, ellos, los ángeles, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y luego dice el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Cuál era la necesidad más grande de estas mujeres? Bueno, la necesidad más grande en este punto es recordar. Lo que ellas más necesitaban era recordar. Acuérdate de las palabras de Jesús. ¿Cómo te habló cuando aún estaba en Galilea? Y esta es nuestra necesidad más grande también. Tú y yo necesitamos recordar.
fallar en recordar las palabras y las promesas de Jesús nos deja en un estado de confusión, sin un rumbo claro, sin empuje para hacer aquello que Él nos llama a hacer. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos recordar. Todos los días necesitamos recordar el Evangelio. Nota que los ángeles no les dicen, acuérdate de todos sus milagros, o acuérdate de todo su poder, o acuérdate de todas las cosas que viste. No te acuerdes de nada de esto, acuérdate solo de esto. Acuérdate de lo que te dijo. Él tenía que venir, morir y luego resucitar. Él ya te había dicho que esta era su obra. Acuérdate. Necesitamos recordarnos el Evangelio. No necesitamos recordar una lista de quehaceres, que eso nos encanta. ¿Sí? Es que el cristiano verdadero hace esto y aquello y aquí y allá. Y entonces, si yo soy un cristiano verdadero, mañana me voy a levantar 5 de la mañana, salgo a correr porque el cristiano cuida su cuerpo, llego a las 6, leo la Biblia y oro 2 horas porque el cristiano verdadero ora y lee la Biblia mucho tiempo. Yo tengo 2 horas y las voy a usar, y luego me voy a ir a desayunar saludable porque el cristiano verdadero cuida su cuerpo, y luego me voy a ir a trabajar para la gloria de Dios con gozo todo el día sin enojarme con nadie, porque el cristiano verdadero, sus emociones siempre están en sintonía con las de... Y nos encanta recordarnos eso. A lo mejor tú no empiezas tu día así como yo lo estoy describiendo, no piensas esto. Pero luego en tu día, en vez de recordarte una y otra vez, Cristo murió y resucitó por mí, te recuerdas, es que esto no hace un cristiano. Ay, no. No, es que ya le grité a mi hijo, esto no hace un cristiano. No. Y entonces, en vez de recordarte una y otra vez el Evangelio, te estás recordando una lista de quehaceres. Aquí están todas tus responsabilidades y obligaciones. Pero eso no nos llama a recordar la Biblia. La palabra te está llamando a recordar el Evangelio. No un conjunto de mandamientos, sino el Evangelio, la obra de Cristo, la noticia de lo que Cristo ya ha hecho y cómo esta obra lo cambia todo. Un pastor dice, el cristianismo no comienza con así es como tienes que vivir, sino con esto es lo que Jesús hizo por ti en la historia. Este es el mensaje original. El poder de Dios ha llegado desde fuera de la historia para transformar este mundo. Y entonces tú y yo queremos recordar la resurrección, la muerte, la vida y la resurrección de Cristo todos los días. Todos los días. Porque en esta obra, en este arco redentor, tú vas a encontrarte también ahí. Más adelante podemos leer esto, si Cristo realmente resucitó, entonces nuestra labor, nuestro desgaste, nuestro sufrimiento tiene sentido. En 1 Corintios 15, Pablo dice, fíjate lo que pregunta, también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Voltéalo. Si los muertos sí resucitan, entonces luchemos contra las fieras de Éfeso. Desgastémonos todos los días. Estemos en peligro de muerte todos los días. ¿Sabes por qué? Porque los muertos resucitan. Porque Cristo ha resucitado. Y entonces yo puedo estar desgastándome. Porque ¿sabes qué? Voy a resucitar. Puedes luchar contra fieras. Y quiero ser claro aquí, cuando Pablo dice contra las fieras de Éfeso, no te lo imagines peleando contra leones, está peleando contra personas. Está luchando contra personas. Y muchas veces tú y yo vamos a tener que hacer lo mismo. No significa que te vas a portar grosero, pero significa que te vas a tener que oponer a personas que están proclamando cosas que no son el Evangelio. Y vas a recibir su rechazo. Y vas a recibir su humillación. ¿Sí? Y vale la pena. ¿Sabes por qué vale la pena? Porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, yo voy a resucitar. Y si Cristo resucitó, entonces podemos ser transformados. Porque más adelante en Romanos 6, Pablo dice, más atrás más bien, ¿verdad? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Si Cristo ha resucitado, no hay nada en ti que Dios no pueda cambiar. No hay nada en ti que Dios no pueda transformar. Si Cristo ha sido resucitado, tú puedes ser transformado. De hecho, no solo puedes, vas a ser transformado. Es que no sabes, Aarón, he estado luchando con esa situación durante años. Bueno, no importa. Porque si Cristo resucitó, tú serás transformado. Es que es una adicción muy fuerte, tiene 1000 años. La resurrección de Cristo es la mejor garantía. Tú vas a ser transformado. Y entonces todos los días puedes levantarte y volver a luchar contra el pecado, porque no es por tus fuerzas, es porque Cristo ha sido resucitado. Si Cristo realmente resucitó, entonces tú y yo, tal como el ladrón o José de Arimatea, podemos poner nuestra mirada en el reino de los cielos que vendrá. Pedro dice esto en 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Si Cristo ha resucitado, tú y yo tenemos una herencia que no se marchitará, es inmaculada, es incorruptible. Y esa herencia está segura. Porque Pedro continúa diciendo, esa herencia está guardada para nosotros y nosotros estamos guardados para la herencia. Vamos a llegar allá. Entonces ahora sí, si el evangelio de Cristo es real, si Él realmente vino y vivió una vida de perfecta obediencia y murió y fue resucitado por el Padre, y no solo eso, sino que ahora ha ascendido para interceder por nosotros, ¿qué tan segura es la salvación de aquellos que se acercan a Él? ¿Qué tan segura es? ¿Qué tan seguro estás tú de que cuando pongas tu fe en Él vas a ser completa y plenamente salvo? Porque la respuesta es total y completamente seguro, porque no depende de mí. Yo quiero una vida que refleje esta resurrección. Pablo dice que él anhela conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Qué significa eso? Bueno, el evangelio nos invita todos los días a morir, para todos los días levantarnos, para vivir para la gloria de Dios. Esa es una forma chiquita de ver santificación. ¿Qué es santificación? Pues es una serie de muertes pequeñas, seguidas por resurrecciones pequeñas. Todos los días mueres a tu egoísmo, todos los días mueres a tu comodidad, todos los días mueres a lo que tú quieres para vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, solo porque Cristo ya pasó por ahí primero. Cristo ya pasó por ahí. Él ya ha resucitado y tú puedes entonces tener esperanza. Tú puedes entonces estar seguro. Algún día llegaremos a la meta. ¿Cuánto vamos a tener que nadar? No lo sabemos. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Quién sabe? Hoy estamos en medio de la niebla. No se alcanza a ver la meta. Pero la meta está ahí. Y a diferencia de Florence, la buena noticia es que no solo estás braceando, sino que nuestro Señor hace cuenta que nos tiene amarrados. Cuando tus brazos ya no pueden, Él sigue jalando. Él da fuerzas, Él da esperanza. Y este es el mensaje del evangelio. Cristo ya lo ha pagado todo. Él ha triunfado y Él volverá por nosotros. La batalla ya está ganada. La nueva ciudad es nuestra. Una persona decía, ¿cómo se sentiría que estuvieras en aquellos tiempos de guerra, en medio del castillo, peleando? Y parece que la batalla está perdida. Pero de pronto tú empiezas a correr, alejándote de la batalla para subir a una torre. Y cuando logras subir a la torre, ves hacia afuera y alcanzas a ver que los refuerzos ya vienen. Todo lo que tus ojos alcanzan a ver son refuerzos. Abajo, en medio de la batalla parece perdida.
Pero cuando te subes a la torre y ves a tu alrededor y ves los refuerzos, dices, ya ganamos. Ya lo hicimos. Esto no está perdido. Pero tienes que subir a la torre. Tienes que ver el panorama completo. Bueno, este subir a la torre es recordar una y otra vez el Evangelio. Cristo ha vivido la vida que tú y yo no podemos vivir. Cristo ha pagado la deuda que nuestros pecados merecen, infinita, cósmica. Y luego Cristo ha resucitado. Y junto con Él, nosotros hemos muerto y resucitado. Ahora podemos, y esta es la palabra clave, podemos vivir para la gloria de Dios con esperanza. Podemos vivir para la gloria de Dios con esperanza. La lucha con el pecado es feroz, pero ya está ganada. La lucha contra el mundo es feroz, pero ya está ganada. Tenemos una esperanza segura. Así que mi invitación para todos nosotros es esta. Recuerda el Evangelio. Todos los días. No tu lista de quehaceres, no tu lista de responsabilidades, no tu lista de obligaciones. Recuerda el Evangelio, porque toda transformación verdadera es una remembranza del Evangelio. Recuerda el Evangelio. Y luego sale y vive para la gloria de Dios, pero no al revés. Y para aquellos en medio de nosotros que no han venido a Cristo, bueno, este es el día. Aprovecha igual que el ladrón. ¿Cuántas veces habías visto el ladrón a Jesús? Al parecer ninguna. Primera vez que lo encuentra y dice, acuérdate de mí. Este es Dios. El ladrón no esperó hasta el momento de su muerte. El ladrón aprovechó la primera vez que vio a Cristo. Y si tú estás escuchando hoy el Evangelio, ven a Cristo. Ven a Él, deposita tu fe en Él. Y muere para que vivas. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque a través de Cristo tú viviste la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Cumpliste con toda la ley, Cristo. Gracias porque en amor sufriste calor, hambre, sed, humillación, menosprecio. Incluso de tu propia familia tú sufriste menosprecio por amor a nosotros. Y luego caminaste hacia la cruz, en medio de todo ese dolor y sufrimiento, con tu mirada puesta en nosotros, en el gozo que había del otro lado de la cruz, de comprarnos para ti mismo. Gracias, Cristo, porque no solo moriste, sino que también a través del poder del Padre fuiste resucitado. Y hoy has ascendido para interceder por nosotros. Nuestra esperanza es segura, no por nuestra fuerza, no por nuestra diligencia, no por nuestra motivación, no por nuestras victorias, sino por la tuya. Porque tú has resucitado, entonces nosotros estamos seguros en ti. No importa qué tan lejos esté la costa, podemos continuar. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar cada día el Evangelio que tú nos has dado. Cristo ya lo ha hecho todo. Consumado es. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.